Buenas noches, gracias por acompañarnos en Créditos y Consumo. En la noche de hoy estaremos hablando del factoraje, una herramienta muy importante, pero sobre todo para apoyar a los emprendedores y a las MIPYMES del sector financiero. Para ello estarán con nosotros dos representantes del Banco Central del Paraguay. A la vuelta de la presentación comenzamos con el programa. Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé. Comenzamos el programa con dos representantes del Banco Central del Paraguay. Hoy vamos a hablar de factoring. Para ello nos acompaña el doctor Marcos González, gerente de la unidad jurídica, y el doctor Jorge Burgos, administrador del CEOC. Buenas noches, gracias por acompañarnos en Crédito y Consumo. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias, Estefan, gracias, doctor. Y bueno, quiero dividir un poco el programa hablemos en los primeros dos bloques, las cuestiones un poco técnicas de la ley de factoraje, y luego entraremos un poco a algunas cuestiones más que puedan llegar al común del televidente, para ver cómo podemos bajar a tierra esta herramienta, a mi criterio, muy, muy interesante que hoy tenemos a disposición en nuestro mercado financiero. Doctor Marcos González, si puede hacernos un refresh, un resumen de qué establece la ley de factoraje en sus principales aspectos. Bueno, la ley de factoraje, en primer lugar, hace una división de dos tipos de operaciones a las que se le puede llamar factoraje. Dos divisiones generales, porque en realidad también incluye más como confirming, servicios financieros, servicios de asesoría y otros más. Pero en cuanto a la dinámica del mercado se refiere, incluye dos tipos de operaciones. Una que tiene que ver con facturas, que es la negociación de todo tipo de facturas, a la que se le denomina cambiarias, porque se le da un carácter de título ejecutivo, ¿verdad? Y por otro lado están las negociaciones o cesiones de derechos de créditos no contenidos en una factura cambiaria, valga la redundancia. Entonces, tenemos que factoraje serían estos, están en estas dos grandes familias, que incluye la negociación de facturas físicas, por llamarlo alguna, o electrónica, para aquellas personas a quienes la SED ya le ha habilitado, y por otro lado, cesiones de derechos de crédito no contenidos en una factura. ¿Cuáles son los derechos, las cesiones de derechos que no están contenidas en una factura? Y aquí tenemos a los contratos de alquiler, los contratos de prestación de servicios. Por ejemplo, yo tengo un contrato de prestación de servicios sobre asesoría jurídica o asesoría contable a una empresa, a una institución, a una entidad. Entonces, yo puedo demostrarle a mi acreedor que tengo un flujo que me va a ir ingresando a mi patrimonio a raíz de ese contrato. O un contrato que el tomatero, el frutillero, tiene con su mini mercado o supermercado a quien le provee sus productos. Es decir, son derechos de crédito que pueden existir como pueden no existir todavía. ¿Por qué? Porque esa renta futura que yo voy a percibir por mis honorarios todavía no existen, pero van a existir eventualmente en el futuro. Es decir, yo también puedo dar de garantía ingresos futuros, un flujo de caja, por ejemplo, de un supermercado. No es un dinero que hoy día tiene el supermercado, pero que sabemos que a raíz de su actividad comercial va a tener. Y eso lo demuestra con sus libros contables, con sus declaraciones impositivas, con su trayectoria haciéndose conocer. Entonces, se sabe que ese supermercado va a ingresar dinero. Entonces, estos son los dos esquemas grandes de factoraje que están regulados en la ley. A los efectos hay que diferenciar bien para no confundirse, porque normalmente la gente asocia factoraje solamente con la factura cambiaria, y factoraje es, y creo yo, que tiene su mayor seductibilidad en el esquema de negociación de los derechos de crédito. La cesión de derechos, digamos. Sesiones ordinarias de derechos Claro. de crédito. Y no serían ordinarias las facturas, por llamarlo de alguna manera. Bueno, y estas existen diferencias notables. Primero, que para la factura cambiaria existe una regulación de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Para las cesiones de derecho de crédito son relaciones mercantiles
donde no hay un regulador per se que pueda determinar los esquemas de negociación, pero está el Banco Central que administra la plataforma electrónica de operaciones garantizadas. Que es el SEOC. Que es el SEOC, cuyo administrador es Jorge. Sí. Y acá está una diferencia fundamental. ¿Por qué? Porque para negociar con las facturas, yo si compro una factura no necesito notificarle a nadie más. ¿Por qué? Porque el deudor de una factura sabe que le tiene que pagar al que le presenta la factura, ¿verdad? Entonces, una factura, Jorge me puede vender a mí y va circulando y después llega, después de pasar por 100 personas, llega a vos y vos no necesitas hacerle una notificación a Jorge porque Jorge sabe que sola, única y exclusivamente le va a tener que pagar al que le presenta la factura. Sí. Es decir, el esquema de oponibilidad es cartular, se le llama, consta en el propio título. Solamente el que tiene el título debidamente endosado, por supuesto, es el acreedor. En cambio, para las sesiones de derechos ordinarias, la sesión ordinaria de derechos de crédito, no constan en el título ejecutivo, no hay un título ejecutivo. Entonces, las sesiones, ¿dónde constan? En el SEOC que administra el Banco Central. Hay un registro público que antes no había, o que si había estaba difuminado en varios registros, era muy costoso acceder, y también existía la posibilidad de que existan gravámenes ocultos. ¿Por qué? Porque nosotros dos podemos estar negociando a lo mejor sobre estos contratos de alquileres o sobre mi renta futura, pero a lo mejor cuando vos me querés ejecutar a mí tu acreencia, Jorge viene y me dice, espera un poco, Estefan, acá yo tengo un contrato firmado con Marco que es anterior, y vos no tenés la certeza de que puede no existir ese contrato, o no tenés forma de asegurarte que yo no te esté mintiendo. Al escribirse, al crearse este SEOC, este registro público, lo que se está haciendo es que desaparecen esos gravámenes ocultos, porque al comprar un derecho vos tenés la posibilidad de consultar gratuitamente al registro, y si no hay alguien prescrito antes sobre ese derecho de crédito que vos estás comprando, el Estado paraguayo garantiza que nadie por encima de vos va a tener preferencia sobre ese derecho. En la ley se crea el SEOC, Jorge, y establece ciertos parámetros para su funcionamiento, pero si podés explicarnos cómo da creación la ley al SEOC, cuáles son sus principales funciones y cómo se compone, o sea, cómo funcionaría la registración por parte de un interesado de alguna sesión en dicho registro. Sí, con mucho gusto, Estefan. Antes que avanzar, me gustaría agradecerte a vos, agradecer a la Cámara Crecer por el espacio que hoy nos dan, ¿verdad? De poder hacer un poco de socialización, ¿verdad? De lo que es el factoraje. Para el Banco Central es muy importante que la ciudadanía, que la sociedad en general entienda, ¿verdad?, de qué se trata el factoraje. Es más, lanzó un libro, ¿verdad?, con varios capítulos escritos por gente de nivel local y nivel internacional, entre ellos Marco González y otros autores, ¿verdad?, de distintos capítulos, que está disponible en la página web del Banco Central, ¿verdad? Y volviendo un poco al punto del SEOC, ¿verdad? El SEOC, como bien dijo Marco, forma parte de la ley como un capítulo entero donde se dedica a establecer todas las características y bondades de lo que es el sistema, ¿verdad? Que por cierto fue desarrollado íntegramente dentro del Banco Central por funcionarios de ahí en tiempo récord, ¿verdad? Porque salió la ley y había que reglamentar en un tiempo récord, y eso fue encabezado por funcionarios del banco con el apoyo del directorio en su momento, y pudieron salir a tiempo, digamos, con un sistema que hoy está disponible 24/7. Está en la página web del Banco Central. Uno puede acceder al ingresar a la página del Banco Central, tiene el icono del SEOC, y ahí puede, entre otras bondades, puede también informarse de distintas actividades que se realizaron con el tema de socialización, y después tiene la plataforma donde uno se registra, ¿verdad? Y bueno, para hacerlo de manera didáctica, ya que no tenemos acá la herramienta para mostrar, es sencillo. Uno puede solicitar el registro y la plataforma automáticamente le va a ir solicitando algunos pasos que tiene que cumplir, y nosotros desde la oficina administrativa del SEOC le estaremos enviando un correo, ¿verdad?, si es una persona física o una persona jurídica. Si es una persona física, lo que tiene que enviar es la fotocopia de cédula escaneada, ¿verdad?, la declaración jurada de la ubicación y una factura que corrobore también su ubicación.
Si eso es una persona física. Y si Perdón, Jorge, esos requisitos para la teleaudiencia, nomás para que lo entienda mejor, ¿están contemplados en la ley o en alguna reglamentación ya específica del Banco Central? está reglamentado eso en la está reglamentación del Banco Central, ¿verdad? Ya. Sí. Y el CEO, si tenemos, el CEO hoy en día está, digamos, regulado por el Banco Central del Paraguay o por la Superintendencia de Bancos. No está dentro de la Superintendencia de Bancos, está, digamos, dentro de una estructura que es la Sugerencia General de Operaciones Financieras, pero siempre hay un seguimiento directo del directorio. Ya. Hay alguien que le está dando un seguimiento constante, ¿verdad? El presidente, uno de los miembros del directorio, ¿verdad? Es bastante... Y la información, Jorge, es, digamos, online, es diaria, es actualizada en relación a lo que sería el registro de las operaciones en el CEO. Sí, es automática. Es automática. O sea, una vez que uno cumple unos ciertos requisitos para tener una cuenta administradora en el CEO, posteriormente ya puede ir cargando las operaciones que realicen, ¿verdad? Sí. Generalmente, probablemente el que se registre es el factor, ¿verdad? Sí. Hablando un poco de factoraje, ¿verdad? Y como bien dijo Marco, ¿verdad? El factoraje realmente lleva su nombre por la aparición del factor, ¿verdad? Que sería la entidad o la empresa que es la que le da el financiamiento a el cedente, ¿verdad? Sí. Que hace operaciones con el deudor cedido, pero como bien dice Marco, también pueden ser por operaciones de adelantos de facturas o por administración o por adelantos de contratos, ¿verdad? Ya. Y ahí es importante también mencionar, si me meto en el campo de Marco, que también te da la posibilidad del factoraje de realizar acuerdos con cedentes sin la necesidad que esté la figura del deudor cedido, ¿verdad? Claro. O sea, directamente el cedente y el factor se pueden realizar una operación, ya sea de cobro o de administración o de investigación de mercado, que eso la ley te posibilita y te da muchas opciones a que se realicen ese tipo de actividades, ¿verdad? Ya. Puntualizando ahí paso con Marcos. Doctor, ¿cuáles son los sujetos que forman parte en lo que sería en una operación de factoraje? Las partes intervinientes, y si esas partes varían de acuerdo a la figura o la herramienta, es decir, cuando esté, digamos, operativa, o sea, hoy ya está operativa la factura cambiaria, o sea, no existe factura cambiaria, pero las partes son las mismas en ambas herramientas, ¿o no? Bueno, hay que diferenciar. Sí van a ser las mismas porque de un lado está el deudor, el que va a pagar la factura, después está el acreedor, el que tiene la factura, y el que después ese acreedor le puede ir vendiendo su derecho de crédito a tantas otras personas como el mercado tenga apetito de comprar esa factura, ¿verdad? En el derecho de crédito no contenido en una factura, básicamente ocurre de la misma manera, ¿verdad? Existe un deudor que le cede su derecho de crédito a otra persona, esa persona compra ese derecho de crédito, el acreedor tiene que inscribir la operación para que todo el mundo, para que sea oponible a todo el mundo de que ese nuevo acreedor tiene preferencia sobre ese crédito respecto de cualquier otra persona, incluso un embargo. ¿Por qué? Porque el embargo o cualquier otra medida judicial va a ser inscrita también en el CEO, y si tu inscripción vino antes o fue determinada en un momento anterior, va a tener preferencia sobre esa orden, esa disposición judicial. Entonces, de ahí es que el registro se vuelve sumamente fundamental. Ahora, la dinámica es diferente respecto a estas operaciones que se inscriben en el CEO si las comparamos con las facturas. ¿Por qué? Porque cuando se cede un derecho de crédito inscrito en el CEO, si bien es cierto que con la inscripción en el CEO se logra la oponibilidad a terceros, no se logra la oponibilidad entre las partes. ¿Eso qué quiere decir? Que yo te vendo un derecho de crédito o me das dinero por ese derecho de crédito, ¿verdad? El famoso anticipo, Sí. ¿verdad? O el descuento. El descuento de factura que le llaman mucho. El descuento de factura, pero obviamente el descuento implica una tasa que es el precio que se paga por ese derecho que se está comprando, ¿verdad? No estoy queriendo mencionar el descuento de factura porque hoy recordémonos que estamos hablando de derechos de crédito diferentes a la factura, ¿verdad? El famoso contrato de provisión de servicios, de bienes, contrato de alquiler, Sí. ¿verdad? Entonces, cuando yo te vendo a vos
ese derecho de crédito en expectativa de la plata que voy a cobrar, por ejemplo, vos después podés vender o ofrecer también en el mercado por un mejor precio, un precio igual, ya no tenés apetito, querés mudar de negocio por X motivos. Cuando vos vendés a otra persona, esa otra persona también va a tener que hacer la inscripción, va a tener que modificar en el SEOC para que sea oponible a otra persona y así sucesivamente. Pero también tienen que acordarse, cada nuevo acreedor me tiene que notificar a mí de que compró ese derecho de crédito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que le va a pagar finalmente, si estamos hablando de yo te vendo un contrato de prestación de servicios donde Jorge es el que me tiene que pagar a mí. Por ejemplo, me va a pagar 10.000 mensual en 10 cuotas. O sea, por 100. Y vos elegís un precio por el que estás dispuesto a comprar ese derecho de crédito, ¿verdad? Vos tenés que notificarle a Jorge de que sos el nuevo acreedor. Porque hasta antes que vos le notifiques a él, por más que haya inscrito en el SEOC, todo pago que Jorge me haya realizado a mí se va a considerar válido y le libera a él de la obligación. Entonces, el acreedor, el que compra un derecho de crédito, lo primero que tiene que hacer es notificarle al deudor para que él sepa a quién tiene que pagarle. Y los sucesivos acreedores que vayan comprando ese derecho de crédito tienen que hacer los mismos respecto del deudor, esa notificación. Claro, se vuelve importante la notificación al deudor cedido. Sí. Quiero insistir sobre ese punto, quiero un primer corte y quiero insistir sobre este tema y también sobre las preferencias, las garantías que otorga la registración en el SEO, que me parecen dos puntos muy importantes, el deudor cedido y las preferencias y las garantías que otorga, ¿verdad? Volvemos en breve con nuestro invitado aquí en Créditos y Consumo. Continuamos con nuestros invitados. Vamos a tratar de bajar un poco más a territorio, un tema muy apasionante, pero a su vez técnico, ¿verdad? Convengamos. El factoraje permite, doctor González, hablando otra vez de la notificación del deudor cedido, nuestra ley de factoraje nos permite nos da la posibilidad de pactar en el contrato la forma de notificación. Si nos puedes comentar un poco al respecto, sería muy interesante porque algunos consideran si existen sucesivas sesiones de derecho, sesiones de crédito, la obligación de notificar al deudor cedido subsiste a medida que vaya generando cada operación y ahí sí nos puedes responder eso y también la particularidad de la ley en ese sentido. Sí, gracias. Te voy a hacer una pregunta y creo que, si no el más importante, uno de los temas más importantes de los esquemas de negociación. Haciendo otra vez la distinción entre los dos grandes esquemas de negociación. El factoraje con facturas, el que compra una factura solamente tiene que verificar que le esté endosando la persona acreditada al efecto. No necesita hacer ninguna notificación al deudor cedido, porque el deudor sabe que le va a pagar al que le presenta la factura. Entonces ahí no se necesita ninguna notificación. Ahora, cuando negociamos con derechos ordinarios de crédito, no contenido en un título de crédito, allí sí, este contrato de alquiler, este contrato de prestación de servicios, esta provisión de mercaderías, sí tiene que inscribirse en el SEOC para que sea oponible a terceros, a la ciudadanía. Pero al deudor cedido, cada nuevo acreedor de un derecho que puede cederse, le tiene que notificar. Y le tiene que notificar a través de un medio fehaciente o en la forma en la que ha sido pactada. Esto es muy importante porque a falta de pacto, uno le tiene que notificar a través de notario público, vía judicial, sí, telegrama colacionado, correo con carta certificada, etcétera. Que son notificaciones a lo mejor un tanto onerosas si hablamos de sesiones de créditos de montos no muy grandes, ¿verdad? Y sobre todo si sumamos otra vez varios derechos. Entonces, lo que previó la ley es que se puede hacer la notificación de una forma pactada. ¿Y cómo se puede incentivar este mercado o una notificación mucho más ágil? Es requisito que para anotar estas sesiones de derechos en el SEOC, en el registro público que está en el Banco Central, sí, se tenga que cargar el correo electrónico y otros datos del deudor cedido. Sí. Entonces,
cuando se hace una inscripción o cualquier modificación de nuevo, cambio de titularidad, cambio de monto, le va a llegar automáticamente al correo electrónico del deudor esa notificación, ese aviso electrónico. Y que ese aviso sea interpretado como una notificación faciente de deudor cedido. Si está en el contrato pactado, de se que puede pactar. la notificación que hace automáticamente el CEO va a servir como suficiente aviso para que el deudor sepa quién es su nuevo acreedor, es perfectamente válido a los ojos de la ley. Eso es muy importantísimo, Eso es clave. Y ahí voy, Jorge, al tema de, me pareció muy importante lo que mencionaste, 24/7 del CEO y el tema de que la información esté disponible de forma online, inmediata, ¿verdad? Porque vayamos a un ejemplo, ¿verdad? Si alguien pretende en un mismo día ceder un contrato de prestación de servicios a 2 o 3 entidades del sector financiero, ejemplo, a la mañana a una entidad financiera, a la siesta a una casa de crédito y a la última hora de la tarde a una cooperativa. Entonces, el hecho que la primera operación se haya cargado en el CEO ya te da una preferencia, y es importante entonces que a la tarde, cuando esa persona, entre comillas, de mala fe, vaya a intentar ceder nuevamente, no sé si de mala fe siempre, porque por ahí puede cederlo de buena fe, ¿verdad? Pero ya el riesgo del segundo es un riesgo que asume el segundo, ¿verdad? De entrar en la lista de acreedores a ver si cobra todo el primero y luego cobra él, ¿verdad? Pero importante lo del CEO, que nos aclara ahí que la información estaría disponible de forma online, ¿verdad? Y inmediata. Sí, como bien decís, el sistema es 24/7 y es gratuito, ¿verdad? O sea, el directorio decidió que sea por el momento sin costo, ¿verdad? Y como decís, el factor o la persona que inscribe la operación tiene un número de inscripción y donde le aparece también la hora, minuto y segundo de esa inscripción, ¿verdad? O sea, si es que quiere ir otra persona a volver a inscribir ese contrato, en primer lugar ya le va a saltar que hay una operación cargada sobre ese deudor cedido, ¿verdad? Entonces ya le va a ser imposible o va a por lo menos llamarle la atención. Espera un poco, acá ya hay un contrato cargado con anterioridad, ¿verdad? Porque lo que también es importante mencionar sobre el CEO es que como que tiene dos grandes prestaciones, ¿verdad? Una es la de donde vos podés cargar en las operaciones, ¿verdad? Previamente registrándote, y te da la posibilidad de que vos cargues las operaciones, y la otra es las operaciones de consultas, que no necesariamente tenés que estar inscrito en el CEO para entrar a consultar si es que hay algo inscrito ahí, ¿verdad? Como una operación, ¿verdad? O sea, cualquier persona, vos, yo, que no estemos inscritos en el CEO, podemos ingresar hoy a la página, entrar en consulta, buscar si es por el lado del cedente o por el lado del deudor cedido, poner el número RUC o cédula y automáticamente el sistema te va a arrojar la información. Si eso vos necesitas tener un certificado... Tiene que estar registrado previamente para poder acceder a esa consulta, ¿verdad? No necesariamente. No, yo, abogado de mi estudio jurídico, exacto, quiero acceder a saber si una operación X está inscrita y ya puedo acceder a la información. Así mismo. O sea, la consulta es libre para cualquiera. Y la carga de operaciones sí es necesario que uno esté registrado, ¿verdad? Porque eso también es bueno remarcar, ¿verdad? Que el CEO lo que hace es verificar que la persona que solicitó tener una cuenta administradora y luego un usuario sea una persona que haya presentado sus datos correspondientes, ¿verdad? Y esa es la persona responsable ante los fueros, ante el Poder Judicial o donde tenga que ser responsable de todo lo que se carga ahí. El CEO ya no es responsable de lo que ahí están cargando, ¿verdad? Nosotros sí somos responsables de cuidar la información que existe ahí, pero la información de cómo se carga o qué es lo que está cargando ya no es responsabilidad del sistema. Esa información es muy importante, esa aclaración. Exacto. Doctor Rosales, te voy a hacer una pregunta y te pido tu respuesta a la vuelta, a la pausa. Factura cambiaria. Reglamentación pendiente por parte de la SED. Creo que es una cuestión importante para cerrar el círculo de esta herramienta tan importante. Te pido tu respuesta a la vuelta, a la pausa. Volvemos en breve con nuestros invitados. Continuamos con nuestros invitados. Generalmente en leyes o en herramientas como estas, si bien que son muy importantes para la reactivación económica, existen ciertas complejidades y hay que articular a ciertas instituciones del Estado que obviamente están en su día a día con sus problemas diarios, pero
es importante que se conjuguen ciertos factores. Hoy estamos con una cuestión pendiente, doctor González, en el tema de factura cambiaria. Hoy no existe aún la factura cambiaria legalmente. También estamos pendientes esperando una reglamentación de parte de la SED. Corregime si me equivoco y algunas cuestiones que nos puedas mencionar al respecto. Sí. Vuelvo a partir siempre, sesión ordinaria de derecho de crédito, facturas cambiarias. Para que pueda existir la factura cambiaria, la ley ya establece unos requisitos. Pero obviamente, y entre unos requisitos es que tiene que decir en el acápite de la factura, en el encabezado, el nombre de cambiaria. Esta factura es cambiaria, ¿verdad? La finalidad es que esta factura sustituya la factura crédito, ¿verdad? Y lo que hace la ley es le da un carácter de título ejecutivo, el título de crédito, para hacerlo más apetecible en el mercado, es decir, para que la gente confíe más o le dé un mayor valor a la factura cambiaria. Entonces, se necesita esta autorización y reglamentación de la SED, sobre todo porque en el esquema de facturación sabemos que no solamente existe ya la factura física, también tenemos la factura electrónica. En la facturación electrónica tiene que haber también este rótulo y este canal de negociación. Y si yo voy a comprar una factura, tengo que poder ver, cerciorarme quién me está vendiendo la factura, a quién le voy a descontar la factura, ¿verdad? Entonces, para asegurarme de que yo voy a tener preferencia o voy a ser titular de esa factura y que no exista una duplicación de registro, Claro. ¿verdad? Por ejemplo, la factura física se puede desmaterializar, una depositaria de valores, y después se empieza a negociar electrónicamente. Todo eso puede determinar la SED. Mientras la SED no determine, obviamente existe un campo de posibilidades y eso trae o genera un poco de falta de certeza respecto a este esquema de negociación que obviamente me imagino el mercado está esperando para hacerlo operativo. Claro, claro. Y doctor Jorge, desde tu punto de vista de administrador del SEOG, hoy en día la factura cambiaria, como no existe un registro habilitado por la SED, puede ser inscripta en el SEOG. Es así, ¿verdad? Claro, como dije anteriormente, lo que nosotros hacemos es verificar que la persona que tenga una cuenta administradora o usuaria sea la correcta y que haya cumplido los requerimientos. Esa persona es la responsable de cargar las operaciones, ¿verdad? Y hoy en día, ya sea por una cuestión de tal vez un poco de desconocimiento o por facilitar también, están cargando facturas, ¿verdad? Sí. Con ese concepto, ¿verdad? Concepto de como que esa es la garantía que hoy están utilizando y están cargando ahí. Hoy se está cargando. Hoy pueden cargar, ¿verdad? Y también en el futuro, ¿verdad? Porque nosotros no podemos intervenir a que carguen o no, ¿verdad? Solamente con la socialización y que las personas entiendan, ¿verdad? Que realmente, como dice el doctor Marco, tal vez cargar ahí la factura no va a ser efectiva al momento de que vos quieras ejecutar ese documento. En ese momento ellos van a decidir no estar cargando la factura en el SEO, ¿verdad? En el futuro, en el caso que yo haya cargado el día de hoy una factura cambiaria, sea por desconocimiento o porque no tengo, digamos, otro lugar donde registrarla, y vayamos a un futuro, de cada 4 meses genera la SED un link o un lugar donde se puedan cargar registrar las facturas cambiarias, se va a reconocer la fecha en que yo inscribí mi factura cambiaria hoy por desconocimiento en el SEO, por una cuestión de preferencia, pregunto. No, te puedo responder Sí. eso. Esa es una pregunta demasiado importante, porque si te fijas, si nosotros decimos, existen 2 tipos de facturaje, la factura cambiaria se rige por lo que dicen en la factura y se le paga al que presenta la factura. Sí. Y para notificar no necesita ninguna notificación. El que precisa notificación al deudor es las sesiones ordinarias de derecho de crédito. Es más, dice la ley que se inscriben en el SEO o que están obligados a inscribirse o que generan la oponibilidad, mejor dicho, Sí. solamente las sesiones ordinarias no contenidas en un título de crédito. Quiere decir que si yo hago alguna inscripción de una sesión de una factura cambiaria, no me va a servir de nada. ¿Por qué? Porque solamente vale que vos presentes la factura debidamente endosada. Son las sesiones ordinarias de derecho de crédito las que deben inscribirse en el SEO. Sí. Y yendo a tu pregunta que le hiciste a Jorge, que creo que es demasiado importante. ¿Qué pasa hoy? Están inscribiendo facturas en el SEO. ¿Por qué? Porque no existe todavía la factura cambiaria. Creyendo que ya están generando un privilegio, algunos lo están inscribiendo.
Algunos lo están inscribiendo hoy, pero es que hoy todavía no tenemos la factura cambiaria. Entonces, allí habrá que discutirse y obviamente a lo mejor va a acarrear algún litigio judicial. Y el juez va a tener que decidir finalmente, Sí. después de todo. Bueno, acá la factura era un título de crédito. Si la factura de crédito hoy día es un título de crédito, si dice que sí, no va a tener ningún valor la inscripción en el SEO. Si dice no, va a tener pleno efecto la inscripción en el SEO. Le voy a dar un ejemplo del día de la fecha. En un caso particular mío, un oficial de justicia al día de la fecha embargó todos los bienes activos de una empresa y entre ellos embargó cesiones de derechos que estaban instrumentados en contratos. Vamos a suponer que el oficial de justicia embargó hoy y hace un acta, inscribe cada uno de los ítems mencionados. Y si esas operaciones ya fueron inscriptas en el SEO por error, como supuestas facturas cambiarias amparadas en un contrato, vamos a tener el día de mañana un acto de un oficial de justicia, auxiliar de justicia, que trabó un embargo versus una inscripción en el SEOC incompleta, llamémosle, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar ahí lo que dijiste, doctor González, un juez va a tener que resolver. Yo le pregunto esto porque en el próximo programa por ahí va a estar, probablemente está con nosotros el doctor Oscar Urubey y le voy a preguntar cuándo va a salir esta reglamentación de la SED, porque me parece muy importante para cerrar el círculo, ¿verdad? Para cerrar el círculo y para que la operatividad de esta herramienta que tiene un fin, a mi criterio, de reactivación económica, de facilitación para que circule dinero, para que circule el crédito. Nuestro país está un poco estancado en algunas cuestiones económicas. Estamos en un año electoral, necesitamos igual que la economía siga avanzando. Y yo creo que se debe cerrar el círculo para digamos, que tenga la verdad consecuencia que buscó esta ley, ¿verdad? Que es reactivar económicamente a las empresas y a las MIPYMES por sobre todo, ¿verdad? Quiero ir a un corte nuevamente. En este programa siempre le damos mucho énfasis al emprendedurismo, a los emprendedores, apoyamos mucho a las MIPYMES. Y esta es una herramienta que se consulta mucho. Yo hago mucha asistencia financiera y capacitación financiera en las MIPYMES y se consulta mucho sobre el factoraje, doctores. Entonces es como que hay mucha expectativa de a partir de cuándo se puede comenzar a utilizar esta herramienta. Y me gustaría que a la vuelta a la pausa nos expliquen cómo impactaría esto en el sector de MIPYMES. ¿Cómo podría impactar esta herramienta cuando esté, digamos, 100% activa, llamémosle, por darle un nombre, ¿verdad? Perfecto. Volvemos en breve con nuestro invitado y a la vuelta la respuesta que le acabo de hacer a ambos. Llegamos a nuestro último bloque. Como les decía, señores, en este programa fomentamos mucho el apoyo a las MIPYMES. Consideramos que las MIPYMES, para tirarle unos datos a ustedes, el 96% de las empresas a nivel país son MIPYMES. Sí. Y el 70% del 100% de la población laboralmente activa trabaja en MIPYMES. Entonces se vuelve este sector, el sector de los emprendedores y las MIPYMES, un sector muy importante para la reactivación de la economía, ¿verdad? Y cómo puede impactar, recordemos también una particularidad del sector MIPYME, el sector emprendedores, gente que emprende, genera un producto, genera una plataforma tecnológica, vende servicios, vende productos, vende mercadería, y a las MIPYME generalmente se le paga crédito. La MIPYME generalmente hace una factura, cobra 90 días, 60, 90, algunas 180 días. Entonces, esta herramienta, a mi criterio, va a impactar de forma positiva en su economía y en el giro, en la asistencia al crédito que necesitan las MIPYMES. ¿Cómo ustedes lo ven desde el Banco Central? Bueno, en primer lugar, esta herramienta es una herramienta pensada en las MIPYMES, pensada en la problemática de las MIPYMES, ¿verdad? Vamos a centrarnos ahora en las sesiones ordinarias de derecho de crédito no contenidas en las facturas, ¿verdad? Porque eso es lo que se inscribe en el SEO, para poder entender. ¿Cuáles son los principales activos que hoy las entidades financieras que otorgan
préstamos formales exigen como colaterales, como garantías, en un 75% piden inmuebles, Sí. ¿verdad? Y en un 25% está copado otra vez por vehículos, la prenda y poco más, ¿verdad? En cambio, los activos de una micro, pequeña o mediana empresa, ¿cuáles son? En realidad, el inmueble casi no tiene. Si tiene un inmueble, el inmueble es su casa y no quiere hipotecar su casa para poner en riesgo el futuro de su familia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene? Tiene activos, o sea, tiene bienes muebles. Tiene su contrato de alquiler, tiene su renta. Si una persona, si una pyme es seria y lleva bien sus registros contables, tiene cómo ofrecerle a un acreedor y decirle: te anticipo los derechos que yo voy a percibir por la construcción de mis sillas, de mis mesas, de mis pizarrones, de mi alcancía, ¿verdad? Sí, doña Juana que vende miel de abeja y Exacto. distribuye miel de abeja a algunos supermercados o algunos autoservice. Doña Juana, entonces, si está, digamos, bien constituida, bien formalizada en su emprendimiento, puede recurrir a esta herramienta. Claro, porque ella va a generar confianza con su administración del negocio y alguien que vea eso, entonces, bueno, yo te adelanto tu flujo futuro, yo te adelanto. Va a ser una tasa de descuento, pero la adelanta, va a comprar, va a ser atractivo. Y luego, con la ley de garantía inmobiliaria, eso puede ofrecer como colateral, pero no vamos todavía a eso. Entonces, es un atractivo porque básicamente son casi los únicos activos que tiene una MIPYME. Y el segundo atractivo, que además de hacer apetecible los activos de las MIPYMEs, también hace de que no se endeude. ¿Por qué? Porque cuando una MIPYME recurre al factoraje, ¿qué es lo que hace? Pide que un acreedor le anticipe dinero de lo que va a recaudar en el futuro. Por ejemplo, un frutillero o un tomatero que sabe que va a recibir 100 de aquí a 1 o 2 meses o cuando la época de la cosecha, si es que él puede vender a lo mejor a un precio menor, vende a 80, ¿verdad? Él recibiendo 80 hoy, ¿qué es lo que puede hacer? Puede duplicar a lo mejor su producción y cosechar más. Entonces, está obteniendo dinero, está haciendo líquido un derecho sin endeudarse. Entonces, es sumamente atractivo y es, como te digo, una herramienta pesada a la MIPYME. Ahora, lo que vos decías, Estefa, es sumamente importante. La asociación o el nexo que tiene que haber con la Subsecretaría de Estado de Tributación. ¿Por qué? Porque dijimos, la factura cambiaria, ¿cuándo se vuelve cambiaria? Después de 10 días de recibida o en el momento en que se acepta. Es decir, que hay un periodo de 10 días en el que la factura todavía no es cambiaria y sí puede inscribirse en el CO. Pero se inscribe en el CO como derecho de crédito y después a los 10 días va a empezar a circular como factura. Es decir, van a haber 2 derechos de crédito. Entonces tiene que haber alguna interconexión como para que la factura de esta manera nacida nazca preñada. Es decir, de alguna manera ya conlleve ese derecho cedido y anotado previamente en el CO. Por eso esa interacción va a ser sumamente importante. Sí, porque yo creo que acá van a tener una gran tarea ustedes, Banco Central, la SED y, ¿por qué no decir también la Secretaría que apoya a las MIPYMEs? Porque hay que bajar un poco a tierra y hay que hacer una capacitación también. Hay MIPYMEs que hoy en día le está costando mucho formalizarse. Lastimosamente, me hablaba ayer con una persona que está invirtiendo para convertirse en un empresario gastronómico. 62 ítems debe de completar y reunir para ser formal. 62 ítems en las distintas reparticiones públicas. Y si le sumamos otra vez una complejidad en una herramienta que sí le va a servir mucho, es como que no ayudamos desde digamos, no se generan políticas públicas para apoyar a este sector, que a mi criterio es uno de los principales reactivadores de la economía, y lo demostraron así en pandemia, ¿verdad? Sí. En pandemia lo demostraron así, y yo creo que la función que ustedes están haciendo como siendo el fronting del Banco Central, haciendo capacitaciones, cada vez va a ser más importante. Yo creo que tienen que hacer una especie de cruzada, de recorrer distintos estamentos y me gustaría, yo estoy haciendo también una capacitación
para diferentes asociaciones de MIPYMES. Le voy a invitar a ustedes también para que vayan a dar un poco de charla ahí y explicar el alcance de esta ley, ¿verdad? Entonces, si ustedes me tuvieran que resumir, Jorge, ¿tenés algo que...? Sí, no, te quería decir nomás complementando con lo que decía Marco, ¿verdad? O sea, tenemos el tema de la factura, dejarlo por un lado, tener el tema de los contratos por otro lado, pero también, o sea, lo que te ofrece el factoraje es la posibilidad de que una MIPYME le dé cierta... haga un outsourcing de sus gestiones, por ejemplo, con un factor, ¿verdad? Que por ejemplo, que se encargue de los cobros o de la administración de ciertas labores, ¿verdad? O sea, esto es algo nuevo que nosotros lo que hacemos también, como vos decís, estamos tratando de hacer una socialización tipo cruzada, ¿verdad? Donde busquemos que existan más interesados en ser factores, ¿verdad? Que, como que hagan este servicio, ¿verdad? Se involucren un poco y analicen la posibilidad de creación de mercado, ¿verdad? Entonces, con la creación de mercado yo creo que todos ganamos, ¿verdad? Hay estudios hechos desde el Banco Central que dicen que el factoraje va a mejorar finalmente la situación económica, ¿verdad? Entonces, creemos que esto le puede ayudar a organizarse a cualquier MIPYME, ¿verdad? A tener de cierta manera ordenadas sus gestiones. También el tema de tener ordenado en qué fecha va a poder cobrar, tener la liquidez, ¿verdad? O sea, la aparición de los factores es clave. Yo creo que hoy es como que está hecha la cancha con todas las reglas, con todas las medidas. Faltan que aparezcan los jugadores de ambos lados, ¿verdad? Yo creo que, por un lado, las MIPYME, como vos decís, ¿sabes? Existe una gran cantidad, ¿verdad? Yo creo que ellos están deseosos de tener herramientas financieras para que le ayuden en sus gestiones. Necesitamos que aparezcan jugadores del lado contrario que podrían ser factores, ¿verdad? Claro. Y ahí es donde vimos que las casas de crédito podrían ser jugadores interesantes y tener una labor y una gestión importante en esto. Las MIPYMES necesitan acceder a créditos, acceder a financiamiento. Para ello es importantísimo el capital inicial y luego el capital para crecer y para expandirse. Y el acceso al crédito es un flagelo que ellos lo tienen. En pandemia se vio que esa era la primera necesidad, pero el tema de la formalización fue la primera barrera. Y yo creo que... Yo tengo una teoría y lo digo, ya lo dije en varios programas. A mi criterio, el Banco Central es una de las instituciones más fuertes y más formales y más aislada de la política. Y para mí eso es muy importante. Que una institución del Estado no se deje guiar y no se deje influenciar por los cambios políticos que se dan cada 5 años, por lo que pasa en procesos electorales. Y yo creo que la función de usted va a ser muy importante. Y las MIPYMES están muy ansiosas de recibir herramientas como esta, pero que sean de aplicación fáctica, concreta. Doy siempre el ejemplo de las EAS, ¿verdad? Las empresas de operaciones simplificadas, que también se crearon para las MIPYMES, para que puedan tener una sociedad, como lo dice su propia sigla, más simple. Hoy en día las MIPYMES tienen su sociedad, pero no pueden abrir cuenta en los bancos. Entonces me dicen... Doctor, tengo mi sociedad simplificada, pero no puedo recibir, no puedo abrir cuentas, no puedo tener chequera. Entonces, un tema que ahí siempre hay que congeniar en todas las patas, ¿verdad? Yo creo que este es un tema muy importante y yo creo que lo que están haciendo ustedes de evangelizar esta ley es algo muy importante. Y bueno, si ustedes me tuvieran que, doctor González, si me tienen que resumir 2, 3 ítems que faltarían para que esto ya podamos ir al frente con esta herramienta y podamos ya ejecutarla en el mercado financiero. Lo primero es la difusión, ¿verdad? Y que se entienda, y en doble vía. La difusión para los acreedores, para el factor, casa de crédito, entidades financieras, para que entiendan cómo es que se va a ver mejor protegidos los derechos sobre los cuales están transigiendo, ¿sí? Y socializar, comunicarle a las MIPYMES, a los sujetos de crédito, de cesión de derecho de crédito, para que ellos entiendan también que tienen un muy buen atractivo enfrente, una muy buena alternativa, pero que a ese efecto a lo mejor deben poner un poquitito más de empeño en la organización para demostrar esa seriedad, ¿verdad? Entonces, la socialización es sumamente clave. El segundo elemento que quería manifestar es la asociación con el sector privado. Nosotros fuimos a la Cámara a Crecer, ¿verdad? Demostraron mucha empatía. El producto de esa visita es... Estamos hoy aquí y es eso, es la asociación para que juntos llevemos la herramienta para que la expongamos a la sociedad, ¿verdad?
sin el sector privado no va a poder ser factible. Y el tercer elemento es la confianza. Vos señalaste, el CEO que está en el Banco Central y eso genera a lo mejor un poco de confianza. Y vos te pones a pensar, ¿por qué el CEO está en el Banco Central? No es una función primigenia del Banco Central, no está dentro de sus valores misionales. Pero el Banco Central aceptó, sí, ser porque desde el gobierno se dijo necesitamos que la institución que albergue el CEO sea una entidad creíble y el Banco Central lo es. Entonces, el Banco Central seguir luchando por ese esfuerzo de mantener esa seriedad, de dar esa seguridad y continuar dándole mayores elementos de autonomía y profesionalismo para que no se contamine, así como voy a señalar. Coincido plenamente, le agradezco por estar aquí en Créditos y Consumo, muy valiosa la entrevista, espero contar con usted en otros programas que vamos a estar generando sobre este mismo tema y otras herramientas del sector financiero que incentivan la economía y que van a servir para reactivar la economía del país que tanto nos hace falta. Muchas gracias, señores. Muy valiosa la entrevista. Gracias a vos, Estefan, y a la Cámara sobre todo, ¿verdad? Por darnos la oportunidad, ¿verdad? de llegar a más personas y de a poco vamos a ir generando mayor entendimiento sobre la ley, ¿verdad? Y voy a aprovechar, voy a pedirle sus buenos oficios para traerle al presidente del Banco Central a que se sienta acá también a entrevistarle un poco. ¿Cómo no? Vamos a tratar de convencerle a eso. Este fue un programa más de crédito y consumo, muy interesante el tema hoy tratado, una herramienta, el factoraje muy importante para la economía del país, que va a favorecer a las MIPYMES por sobre todo. No se pierdan el próximo jueves nuevamente aquí en Créditos y Consumo, los esperamos. Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé.